Buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar cero, así le vamos a llamar. Y hoy vamos a explorar, un tema muy interesante que va a ser uno de los fundamentos del trabajo que vamos a hacer en nuestro Seminario Internacional de Inteligencia Energética que se va a llevar a cabo del 5 al 7 de diciembre. Además, en esta tarde vamos a explorar algunas redes del cerebro muy interesantes y que van a sentar las bases para muchos trabajos que vamos a hacer no solamente en este año, sino en los siguientes años. Bueno, antes que nada, por favor, confírmeme en el chat que pueden escucharme bien y que pueden escucharme claro, ¿ok? Bueno, y si es así, ahí díganme en el chat para hacer los ajustes correctos de nuestro audio. Veo mucha gente conectada de varios lugares, gente conocida también, y les agradezco que se hayan tomado el tiempo de estar acá en esta tarde y que exploremos juntos un viaje muy fascinante que es el viaje al interior de nuestros mecanismos para entender por qué sentimos lo que sentimos y luego cómo lo que sentimos influye en la forma en la que nuestro cuerpo va a ayudarnos a sobrevivir, especialmente algunas emociones que a veces nos van a dominar, como el miedo y como la preocupación. ¿Ok? Y bueno, parece que hay muchos conflictos, sobre todo los crónicos, que se caracterizan por una sensación constante de miedo y una sensación constante de preocupación. ¿Ok? Pues vamos a empezar, ¿les parece? Y bueno, aquí en la diapositiva están observando y vamos a empezar con entender estos circuitos del miedo y cómo la preocupación en tu cerebro tiene aspectos muy relevantes. Bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, pueden comentarla ahí en el chat y con mucho gusto vamos interactuando. Anímense a participar y de esta forma podemos enriquecer nuestro webinar. Bueno, la pregunta central para ustedes es una muy interesante y tiene que ver con las emociones difíciles. Y quiero empezar con una pregunta que creo que a todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Es el miedo, es la ansiedad o una serie de emociones internas un enemigo? ¿Son un defecto de nuestro sistema que debemos eliminar? Y es que a veces calificamos a las personas de miedosas, ansiosas o incluso como un defecto del carácter. En realidad, ¿son defectos de nuestro sistema que debemos eliminar? Fíjense que la mayoría de nosotros hemos sido educados para ver estas emociones como algo negativo, algo que hay que suprimir. Incluso hay cursos que se llaman así, cursos para erradicar el miedo, o a veces lo evitamos o a veces luchamos contra ello. Sin embargo, hoy les propongo una perspectiva diferente, una que esté respaldada por décadas de investigación en la neurociencia y también por la investigación en algo que se llama la biología evolutiva. Y si les dijera que el miedo y la ansiedad no son sus enemigos, sino dos de las herramientas de supervivencia más exitosas y más sofisticadas que la evolución, ha desarrollado para protegernos, para protegerte o para protegerlos. Y bueno, no son un error del diseño,
son de hecho la razón por la que nuestra especie ha llegado hasta aquí. Nosotros tenemos un cerebro muy interesante y esa es nuestra mejor herramienta. Ha evolucionado y es muy diferente al de otros animales. La compartimos o compartimos muchas de estas redes con la mayoría de los seres vivos. Sin embargo, tenemos por ahí unos detalles interesantes a revisar. Y gracias a la capacidad de adaptación que nosotros hemos tenido, nuestra especie ha llegado hasta aquí. Sin embargo, nos estamos enfrentando a un arma de doble filo, porque también es una amenaza biológica, porque estas sensaciones profundas no solamente son un recurso, en algunos momentos pueden volverse un desajuste evolutivo. Bien. Fíjense que yo le llamo desajuste evolutivo y es un concepto muy interesante, y para entender esto tenemos que viajar en el tiempo. Nuestro cerebro, ese hardware con el que nosotros operamos, se forjó en un mundo muy radical y radicalmente diferente al de hoy. Era un mundo de peligros físicos inmediatos, era un mundo de peligros, y en este contexto, estas emociones, el miedo y la preocupación, tenían un propósito muy, muy claro. El miedo era una respuesta a las amenazas que eran claras y presentes. Y, por ejemplo, si un tigre aparecía, entonces se sentía miedo y sucedía algo muy, muy interesante. Generábamos una respuesta biológica, el cuerpo o tu cuerpo se inundaba de adrenalina, se inundaba de cortisona, y entonces nosotros corríamos o luchábamos. Este sistema es un sistema de reacción instantánea y le vamos a llamar el sistema sálvese quien pueda. Luego, la ansiedad o la preocupación también era una respuesta a una amenaza futura o una amenaza incierta. La pregunta era para nuestros ancestros: ¿habrá suficiente comida en invierno? ¿Va a ser seguro este territorio? La ansiedad entonces impulsaba a planificar, impulsaba a almacenar, impulsaba a ser cauteloso. Era un sistema que se llama de anticipación. Ya lo decía por ahí el creador de la biocibernética, uno de los científicos rusos más famosos, una anticipación a la realidad. Ambas, la ansiedad y el miedo, eran increíblemente útiles, y el problema es que nuestro cerebro, tu cerebro, no ha recibido esa actualización de software durante miles de años. También ha pasado que desde muy pequeños hemos vivido experiencias adversas, experiencias, y nuestro congelado en el tiempo, y entonces se ha demostrado, ¿verdad?, que los niños, cuando tienen experiencias adversas, que se llaman las experiencias adversas de la infancia, sucesos reales, un ejemplo es la separación de los padres, una guerra, tener un hermano enfermo neurológicamente, que se encarcele a un familiar, o la violencia intrafamiliar, o cualquiera de estas que ustedes pueden leer como respuestas adversas a la infancia, pues hacen que el cerebro active estas dos experiencias, el miedo y la ansiedad. Sin embargo, en nuestro viaje que estamos haciendo al pasado, estas herramientas eran increíbles.
Y eso, le digo otra vez, el problema es que nuestro cerebro no ha recibido una actualización. Y como dijera John Grinder y Richard Bandler, hay que empezar a usar nuestra cabeza para variar. ¿Ok? Y bueno, esta misma alarma eh, de diferentes estímulos, pues puede ser muy, muy diferente, ¿verdad? Hoy este mismo sistema de alarma se activa con estímulos que no amenazan nuestra vida. El tigre dientes de sable de hoy puede ser el correo electrónico de tu jefe cuando te dice, tenemos que hablar. O puede ser el diagnóstico, o puede ser un mensaje de tu pareja. Ese es nuestro tigre dientes de sable del día de hoy. La incertidumbre, por ejemplo, de si habrá comida mañana, hoy es la ansiedad que uno siente al ver las noticias y como estamos inundados, ahora tenemos en el celular una ventana al mundo, una ventana a los otros, ¿verdad? El Instagram, tú simplemente ves el Instagram y te vas dando cuenta de la vida de los demás. Y al comparar tu vida con lo que ves en redes sociales, pues esa incertidumbre del pasado de si habrá comida en el invierno, ahora es nuestra incertidumbre de lo que nosotros vamos escuchando o viendo. Luego, aquí hay algo muy interesante. La mayoría del cerebro, una gran parte de nuestro cerebro, es un cerebro arcaico, es un cerebro que algunos le llaman el cerebro del miedo. Bien, por ejemplo, en algunas teorías le llaman el cerebro inferior o el camino bajo. Bien, y entonces este cerebro observar todos los peligros, todos los miedos. Y bueno, aquí está la clave. Para nuestro cerebro, la reacción biológica es prácticamente la misma. El estímulo es diferente. Aquí noten en esta imagen, tenemos un cerebro con una campanita que ha activado el mecanismo, un celular o un diente, un tigre dientes de sable, ¿verdad? Y bueno, el asunto o la clave es que la reacción biológica es prácticamente la misma, es el mismo torrente de cortisol, la misma tensión muscular, el mismo corazón acelerado, y nuestro sistema no distingue bien entre una amenaza a nuestra supervivencia física, si es que usted alguna vez la ha tenido, por ejemplo, en un accidente, en un animal que lo ha perseguido. Esa es la supervivencia física real, pero también puede ser una amenaza a nuestro estatus social o a nuestra propia tranquilidad. Entonces, ah, ¿qué podemos decir con esto? Que nosotros tenemos configurada una parte en nuestro cerebro que es reactiva, de hecho se llama el preconsciente animal reactivo, ¿bien? Y vamos a ir definiendo que este conjunto de sistemas son circuitos ancestrales. Por lo menos le ha tomado a nuestro cerebro, fíjese, 1,5 millones de años. Pareciera poquito, ¿verdad? Para el cerebro humano, Homo sapiens, pero para otros cerebros, el caso de los mamíferos, que ya tenemos un cerebro límbico, ha tomado 40 millones de años. Entonces, estos lugares, nuestras redes neuronales, están diseñados para la reacción y para la supervivencia, y eso es a lo que llamamos el cerebro reactivo. Este sistema va a operar con una directiva principal y un lema que está grabado a fuego por la evolución. ¿Sabe cuál es? Más vale prevenir que lamentar.
Escucha ese lema que se ha forjado en tu cerebro a nivel evolutivo. Más vale prevenir que lamentar. Y para el cerebro reactivo es mejor dar 100 falsas alarmas que fallar en detectar una sola amenaza real. Y prefiere nuestro cerebro ser paranoico, mantenerse a salvo, que estar relajado y arriesgarse. Entonces, es esa frase de, mira, mejor, más vale, más vale. Yo recuerdo a mi padre que cuando íbamos de viaje, él echaba una pala, una lámpara, un poco de gasolina y todos, ¿cómo para qué? Decía, más vale prevenir que lamentar. Ah, bueno. A veces no se ocupaba la gasolina, pero por ahí en el camino, el- la camioneta se quedaba atascada y sacaba. Decían, la pala, la pala. Pues ahí estaba la pala. Y así tú tienes una serie de respuestas que tienes ahí listas, porque más vale prevenir que lamentar. Y prefiero y prefiere, dice el cerebro, ser paranoico y mantenerte a salvo, o sea, mantenerte con la presión elevada, prefiere mantenerse con la glucosa activa, prefiere mantenerte con el cortisol y no dormir, ¿verdad? Porque te quiere mantener a salvo, que mantenerte relajado. Y por eso a menudo sentimos que nuestra respuesta emocional es desproporcionada a la situación. Nos hemos sentido a veces hasta mal, pero de sentirnos ansiosos, de sentirnos tensos. No es tu culpa, es tu diseño original en acción. Bueno, vamos a pasar a una parte muy interesante y vamos a establecer un contexto más, porque tenemos un sistema de alarma interno, antiguo y extremadamente eficiente, que a menudo se dispara con los estímulos de nuestro mundo moderno. Pero, ¿cómo funciona? Y hoy vas a aprender algo poderoso. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Vale? Es muy importante tener conciencia de cómo funcionamos cuando tú compras una televisión, una computadora. Si sabes cómo funciona exactamente, pues ya la hiciste. ¿Sí? ¿Y qué sucede ahí dentro de nuestra cabeza en el milisegundo en el que tú pasas de la calma a la reacción? ¿Te ha pasado? A veces este cerebro reactivo se activa un poco más, fíjese en las mujeres, están tan tranquilas en la vida y se embarazan. Y entonces el cerebro dice, pongámonos alertas porque no solamente tengo que detectar a mí, ahora tengo que detectar a un bebé. Eso se llama el peligro en el nido, ¿verdad? El cerebro de una mujer cambia, sus redes neuronales se ponen en modo hipersensible y también eso funciona cuando también las hormonas cambian, ¿verdad? Sí, usted, usted lo sabe, que ahora que el bebé está ahí dormido, tú estás alerta y un mínimo ruido te despierta. Al contrario, el marido que está todo ahí dormido, no reacciona. Y claro, ese cerebro se activó, se le dio un plus adicional y notemos cómo pasas de la calma a la reacción cuando haces esa famosa broma de sí, ¿qué? ¿Qué pasó? Y la mamá, ¿qué? ¿Qué pasó? En un milisegundo se pasa de la calma a la reacción. Y no solamente es un cambio en la voz, es un cambio en lo que lees, un cambio en el mensaje, un cambio en mucho. Entonces, vamos a abrir el capó del cerebro reactivo. Vamos a analizar la anatomía del miedo
ese círculo neuronal exacto que se activa antes incluso de que seamos conscientes de ello. Y vamos a conocer a los protagonistas de esta historia. Y la primer protagonista que vamos a estudiar hoy, vamos a revisar en este webinar, es la amígdala. ¿Había escuchado hablar? Las anginas, dirá usted. No, bueno, las anginas, pues se les llama comúnmente a esto. También se llaman amígdalas, pero son las palatinas. Pero hay una amígdala y hoy va a descubrir qué significa una amígdala, que es un nombre grecolatino para, pues, poder decir de un nombre muy específico algo. Bien, quédense conmigo mientras veo si hay alguna pregunta en el chat que ustedes quieren hacer o algún comentario. Dice Ana, el de piensa mal y acertarás. Ándale, Ana. Ese es un, una frase muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Piensa mal y acertarás. Bueno, fíjense, estas frases están ahí con nosotros porque hablan de ser precavido, pensar antes de, ¿bien? Bueno, entonces, qué interesante esa frase, piensa mal y acertarás. Bueno, esta anatomía del miedo, el miedo inmediato, requiere que nosotros entendamos el circuito de la amígdala. Bien. Y esta protagonista, la amígdala, pues hoy va a hacerse presente, ¿verdad? Bueno, en términos prácticos, la amígdala es como un detector de humo. ¿Ha usted visto en algún lugar, pues esos detectores que están ahí en los hoteles o en alguna oficina? Y si usted abre el capó del cerebro reactivo, lo primero que va a ver es esta pieza central de nuestro sistema de alarma, que es muy pequeñita, pero increíblemente poderosa. Y en realidad no solamente tenemos una, sino tenemos dos en cada hemisferio. Y bueno, el nombre de amígdala viene del griego almendra. Entonces, ahora que vaya al súper, diga, me da 1 kilo de amígdalas. Y va a decir, ¿qué? Bueno, dice, perdón, estoy hablando en griego. En realidad, pues son las almendras. Eso significa amígdala, almendra. Bien. Y bueno, la función principal de la amígdala es ese ser el detector de humo de nuestro cerebro. Y es muy crucial entender esto. A la amígdala no le importa si el fuego es real o si solo quemaste una tostada. ¿Te das cuenta que si tú una vez estuvimos en un hotel y se nos ocurrió llevar un pastel, prendieron las velas y ese humito para el detector es algo está pasando? Bien, puede ser el humo de una vela, puede ser el humo de un cigarro o puede ser el humo de un gran incendio. Entonces, la amígdala, su trabajo no es analizar, es reaccionar. Es el primer signo de un posible peligro y sin dudarlo en un instante, tira de la alarma para poner al cuerpo en un estado de alerta máxima. Eso es lo primero que hay que conocer a esta protagonista que es nuestra amígdala. Ahora, nosotros tenemos eh, dos vías de reacción, y bueno, estas dos vías de reacción son súper importantes. Y entonces, ¿cómo decide la amígdala cuándo tirar de la alarma? Aquí es donde la neurociencia nos da una respuesta fascinante gracias a investigadores como Joseph Ledoux. Él descubrió que la información de nuestros sentidos llega a la amígdala por dos caminos. Primero hablemos de la vía rápida que se llama el camino bajo. Imagínate que tú vas caminando por el bosque y ves una forma curva y oscura en el suelo. Antes de que pudieras pensar, ¿eso es una serpiente? Tu cuerpo ya reaccionó. Das un salto hacia atrás, tu corazón se dispara, tus músculos se tensan. Esa es la vía rápida en acción. La información visual viaja desde tus ojos
pasa por una estación de relevo que se llama el tálamo y va directamente a la amígdala. Aquí es donde tenemos un atajo neuronal. Es subconsciente, increíblemente rápido, y su único objetivo es ponerte a salvo inmediatamente. Es un sistema donde nosotros vamos a reaccionar y luego preguntar. Ahí se llama el lema disparo y luego pregunto, o reacciono y luego pregunto. Y esto nos ha salvado la vida, no solamente a ti, sino como especie innumerables veces. Bueno, esa sería la vía rápida. Sin embargo, tenemos otra vía que es la vía lenta. En este caso es el cerebro pensante el que interviene, ralentiza, pero al mismo tiempo que la vía rápida, la alarma, también este camino que le estoy contando es un poco más largo y le vamos a llamar la vía lenta o el camino alto, a diferencia del camino bajo. La misma información del palo con forma de serpiente viaja desde el tálamo hasta nuestra corteza cerebral, que es nuestro cerebro pensante, que es la parte más evolutiva y más racional. La corteza analiza la información con más detalle, se pregunta, ¿se mueve? ¿Tiene escamas? ¿Hace ruido? Ah, no, es solo un palo. Y una vez que llega a esta conclusión, bueno, la corteza envía una nueva señal a la amígdala y le dice, falsa alarma, todo está bien. Puedes desactivar la respuesta de pánico. Y entonces, poco a poco, tu corazón vuelve al ritmo normal y te relajas. Bien. No sé si usted ha escuchado hablar de las mujeres que están afuera cuando un hijo está en el hospital. La amígdala está activa y de pronto llega el doctor y le dice, señora, su hijo ya está bien. En realidad, nada más era un pedacito de popó que se le atoró. Y la mamá, sí, ya. ¿Por qué? Porque la amígdala se desactivó. Esta vía lenta es lo que nos permite modular nuestras respuestas, aprender del contexto. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Aprender del contexto, modular nuestras respuestas y no vivir en un estado de pánico constante. En otros procesos se le llama la vagotonía. Cuando decimos, ay, dices, no, no pasó gran cosa. Sin embargo, mira, aquí está la vía, como el estímulo sensorial. Se lo voy a poner un poquito más grande para que usted lo vea. Tenemos el estímulo sensorial, la vía rápida que es esta y la vía lenta, ¿verdad? Bueno, entonces, sin embargo, hay una cosa que usted debe saber. Bien, bueno, voy a tomar un minuto porque aquí me está mandando una señal el sistema que la cámara que está ahí enfrente tiene 10% de batería. Entonces nada, le voy a poner el cable. Mientras usted puede ir por una agüita, por un cafecito y volvemos en un minuto. Deme un segundo, por favor. Bueno, ya estamos otra vez por acá y estábamos revisando esos caminos altos y esos caminos bajos que hacemos a través de el camino directo del tálamo a la amígdala y luego el camino alto que va a la corteza y luego a la amígdala. Bien. Bueno, cualquier pregunta que ustedes vayan teniendo,
pueden irla escribiendo ahí en el chat y con mucho gusto lo hacemos. Ahora, la pregunta clave, ¿qué pasa cuando la señal de la vía rápida es demasiado fuerte? Cuando el estímulo es muy intenso, cuando ya estamos en un estado de estrés previo, pues la reacción de la amígdala puede ser tan abrumadora que inunda nuestro sistema. Y este fenómeno, que fue popularizado por un psicólogo, del cual usted ha leído algún libro tal vez, Daniel Goleman, se conoce como el secuestro amigdalino. Fíjese, en un momento en el que el cerebro emocional, el cerebro reactivo, secuestra literalmente al cerebro racional, pues a eso se le llama el secuestro amigdalino. La vía rápida domina por completo, la capacidad de la corteza para analizar y calmar la situación se queda temporalmente fuera de línea, y este es un mecanismo neurológico detrás de una reacción, por ejemplo, de ira, de la que luego tú te has arrepentido, o de un ataque de pánico que no puedes razonar, o de un ataque donde completamente te quedas paralizado o en blanco, o en un examen dices, no puedo más. A eso le vamos a llamar bloqueo. Y no es que no quieras pensar con claridad. Incluso hay algunos ejemplos, por ejemplo, algunos políticos. Aquí en México hay un candidato, ¿verdad? Que fue Maínez, que ante un temblor él se quedó sin hacer gran cosa y lo criticaron mucho. Sin embargo, es probable que estaba viviendo un secuestro amigdalino. Bien. Y le digo, no es que no quieras pensar con claridad, es que por un momento biológicamente no vas a poder. Entonces, esto es súper importante, conocer estos caminos de la vía rápida y la vía lenta. Bueno, vamos a hacer, ¿les parece una pregunta interesante? Vamos entendiendo el circuito del miedo inmediato, la reacción instantánea en el estímulo presente, pero ¿qué pasa con esa otra emoción que nos domina y es la preocupación? ¿Cómo vive usted? Si voy a preguntarles, la preocupación del 0 al 10, ¿qué tanto está presente ahí en tu vida? 0 sería, no te preocupas de nada. Y 10 sería, te la vives preocupado de todo. Bueno, hasta del vecino, hasta de lo que le pasa a otros. Y claro, esto es muy importante trabajarlo porque veo que aquí hay desde pacientes, alumnos, terapeutas, hay de todo. A veces, cuando están en la vía del camino rápido, pues ya no piensan o todo lo al revés, están preocupados. Rosy con M nos dice 5. Hortensia en ocasiones 7 y hasta 3. Bueno, Jiménez Espinosa 2, o sea, muy poco preocupada. Eh, Maritza 9, wow. Ana Laura 9. Pues fíjese, se han hecho estudios muy grandes de cuánto domina la preocupación. ¿Y qué cree? Es una epidemia. No es algo. Así que si usted pone 7, bueno, es un número más de estas experiencias. Entonces le decía, ¿qué pasa con esa otra emoción que nos domina? La preocupación. Y bueno, la preocupación no es sobre una serpiente que está ahora en el camino, ¿verdad? Es sobre si la serpiente podría estar en el camino mañana. El miedo es la reacción de la amígdala a un estímulo en el ahora. Vamos a poner, miren, esta gráfica me encanta. Bueno, la hice hace rato. Fíjese, el miedo es la reacción de la amígdala a un estímulo en el ahora. Y la preocupación, bueno, es lo que sucede cuando nuestro cerebro pensante, nuestra increíble capacidad, que ahorita le voy a decir, de simular el futuro,
entra en un bucle con la amígdala. ¿Qué dice usted que qué? Pues sí, usted tiene una increíble capacidad de simular estados, tanto de estados positivos como de estados negativos. Bien, se llama el cómo. Incluso, no solo la capacidad, podemos hasta empatizar. Bien, y esa capacidad de simular el futuro, cuando entra en bucle con la amígdala, bueno, pues a eso se le llama preocupación. Bien, si el bueno, vamos a explorar este circuito de la preocupación y veremos cómo nuestro mayor superpoder, que es la capacidad de pensar en el futuro, considérelo así, ¿eh? Si usted quiere activar ese superpoder, es un gran beneficio, pero puede convertirse también en su mayor fuente de ansiedad si no aprende a gestionar esta parte de su cerebro. ¿Ok? Bueno, ya nos van diciendo por ahí que Angélica tiene 7, Guadalupe entre 7 y 8, Rosa Jasso un 5, Roger 3 a 4, Mara Cerón 5. Bueno, pues no he visto a alguien que diga 0. O un 1, ¿verdad? Ana nos pone 8. Wow, no, pues sí. ¿Qué está pasando? Dijeran. ¿O qué está sucediendo? Motorola Moto G24 Power nos dice 2. Ah, pues es que es un celular. Ah, no es una. Lo único que se preocupa es por si tiene pila o no, ¿verdad? No, no es una broma, es una broma. Y bueno, vamos a explorar este mayor superpoder que es la capacidad de pensar en el futuro, que puede convertirse en nuestra mayor fuente de ansiedad si no aprendemos a gestionarlo. Pues vamos a continuar con esta parte y si usted, le digo, tiene alguna idea, alguna pregunta, pues ahí me dice. Dice Mara que ella ya estuvo a más de 10. Ay, Mara. Y Motorola Moto es Ana María. Ah, bueno, qué bueno que nos dice porque ya nos estaba preocupando. Bueno, fíjense, vamos a hablar del circuito de la preocupación. Mm, ¿Alguna vez se había planteado que la preocupación es un circuito? Bueno, pues vamos para allá. Y ya entendimos el circuito del miedo inmediato, esa reacción visceral del ahora. Pero ¿qué pasa con la preocupación? Bueno, ese estado mental que puede durar horas, días e incluso semanas. Si el miedo es la reacción de la amígdala a una amenaza presente, la preocupación es lo que sucede cuando nuestro cerebro más evolucionado, que se llama la corteza prefrontal, se involucra. Y bueno, fíjese que hay un experimento que hicieron y fue como descubrieron que la corteza prefrontal estaba relacionada a la preocupación. En Estados Unidos, en los años 60, 70, se descubrió que si a alguien le quitaban el lóbulo frontal, pues se curaba de la ansiedad, se curaba de muchos síntomas y entonces empezaron a hacer algo que se llama lobotomías. ¿Cómo era hacer una lobotomía? Era muy sencillo, simplemente se tomaba un punzón, se colocaba en la base del ojo y con un martillo lo, lo presionaban, como es muy delgada la región de la base del ojo, digo, del techo del ojo, entraba el punzón y luego el punzón lo hacían así y eso destruía la parte anterior del cerebro. Esa es una lobotomía. Operar el cerebro es súper fácil. Por eso yo no me dediqué a eso, porque dije, ay, voy a estar metiendo punzones ahí. No. No, lo que pasa es que mucha gente empezaba a dejar de tener estrés, ansiedad. Sin embargo, cuando se les preguntaba, oye, ¿qué vas a hacer mañana? Decían, ¿mañana? Mm, ¿Qué es mañana? ¿Y qué vas a hacer para la siguiente actividad en tal cosa?
pues se descubrió que la gente ya no podía planear. Y así fue como se descubrió que la corteza prefrontal, la CPF, es la parte del cerebro que está justo detrás de nuestra frente, aquí. Ese es nuestro director ejecutivo, nuestro planificador, nuestro estratega, y su trabajo fundamental es pensar en el futuro. Cuando decimos, ya me vi contigo, ya me vi, ¡ay, ya me vi! Nada más que a veces ese futuro no es positivo, ¿verdad? La mayoría de nosotros, pues piensa todo lo peor. Si sucede algo es, ¡ay! Por favor, hijo. Este, por ejemplo, la señora que tiene un hijo ahí en el antro, el muchacho está divirtiéndose, él está sin la amígdala y la mamá está pensando que ya está accidentado, que ya lo ahorcaron, que ya lo balacearon. Bueno, pues esta corteza prefrontal es la que nos hace distintivamente humanos y es una verdadera máquina de simulación. Bien, nos permite, fíjese, aprender del pasado, analizar el presente y lo más importante, crear y proyectar múltiples versiones del futuro. ¿Cómo ve? Gracias a ello podemos fijar metas, podemos crear planes complejos, inventar, innovar y anticipar problemas para resolver. Algo que no tiene la IA. Por eso la IA no piensa, solo nosotros. La IA nada más calcula. Este es un superpoder evolutivo, pero como todo gran poder, eh, tiene un lado oscuro. Cuando está activo y esta increíble capacidad de simulación se combina con el sistema de alarma de la amígdala, se crea un circuito muy problemático y es el bucle de la preocupación. ¿Cómo la ve? Aquí tenemos, miren, el bucle de la preocupación, un mecanismo que se va alimentando y déjeme unos minutos para explicárselo. Veamos cómo funciona este bucle, porque entenderlo es el primer paso para interrumpirlo. Y mire, el paso uno, la señal inicia. Todo comienza con la amígdala. Envía una señal de ansiedad inicial, que es a menudo vaga, un pensamiento de más o menos, ¿y si? Así aparece. ¿Y si? Así aparece en la mente. Por ejemplo, ¿y si no les gusta mi presentación? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Acuérdese de ese y si, porque al rato le voy a preguntar cuáles son sus y si. ¿Y si me deja? ¿Y si se va? ¿Y si me muero? ¿Y si? ¿Cuántos ISIS no hay ahí, verdad? Luego, paso número 2. Tu corteza prefrontal, esa eficiente máquina de simulación, recibe esa señal de ansiedad. Debido a que tiene un sesgo de negatividad, y este sesgo de negatividad, eso sí se lo voy a dejar muy claro, es un condicionamiento de nuestra cultura, es un condicionamiento de la humanidad. A la mayoría de nuestros hijos, en lugar de felicitarlos por lo que hacen, les decimos todo lo malo que les puede pasar. Cuando llega tu hija y te dice, mamá, he conocido a un chico. La mamá dice, a ver, ¿y si? No, mira, es que a mí me pasó esto y así. Entonces, debido a este sesgo de negatividad, no simula un futuro donde todo sale bien. No, 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 no. Simula el peor de los casos y empieza a crear una película mental detallada, ¿verdad? Por ejemplo, un joven que va a presentar un trabajo y si no les gusta la presentación, entonces mi jefe se decepcionará. Y si se decepciona, podría afectar mi evaluación. Y si afecta mi evaluación, está en peligro mi carrera. Ya hicimos toda la película.
¿Y qué tal que cuando alguien me sacan el estudio y si sale esto, y entonces si sale esto acá, y me voy a morir, y ya se ven ahí en la caja? Ese es el paso número 2, simular escenarios. El paso número 3, ¿qué crees? La amígdala se lo cree. Como no analiza, todo lo cree. Y aquí viene, bueno, la parte más cruel y la parte más también fascinante. Para tu amígdala, esa película mental que tu corteza prefrontal acaba de crear es real. No distingue entre una amenaza imaginada vivida o una amenaza física presente. Así es que al ver esta película de desastre, reacciona como si el desastre ya estuviera ocurriendo y manda un mensaje a todo el cuerpo, a todos los órganos, y es que no va a haber para comer, y si qué tal que la crisis, y si los aranceles, y si esto, y si aquello, y ya tu hígado ya está haciendo un programa biológico y está agarrando grasa, y luego llegas y dices, tengo el hígado graso. Ah, yo, felicidades, señora. ¿Cómo? Muchas felicidades. Y me dicen, ¿qué no es una enfermedad? No, fíjese que usted está guardando grasa para el futuro. ¿Cómo? Sí. A ver, ¿qué piensa en la noche? Ay, es que mi hijo no tiene para comer. Pues ahí está. Y claro, el bucle número 4, pues el bucle se refuerza. La amígdala, ahora convencida de que el peligro es inminente, va a enviar una oleada de señales de ansiedad mucho más fuertes que las va a devolver a la corteza prefrontal y por supuesto la corteza prefrontal responde a esta nueva alarma simulando otros escenarios aún peores. ¿Cómo ve? El bucle de la preocupación. Ansiedad y sí, simulamos el escenario, generalmente es el más negativo, la amígdala se lo cree, se refuerza el bucle y le manda otra vez el mensaje a la corteza prefrontal. Entonces, se crea un bucle que se autoalimenta, un círculo vicioso donde la preocupación genera más preocupación. Y no solamente preocupamos a usted mismo, preocupa usted a los otros. Es decir, que las mamás están preocupadas por la preocupación de sus hijos y ellos por la preocupación de sus hijos. Úchala. Ay, ¿verdad? ¿Le suena familiar o no? Mire, le voy a poner el bucle, a ver, para que usted, si quiere, tómele una foto, porque este bucle es muy interesante. Y bueno, te quiero hacer una pregunta. ¿Te parece que ah, pasemos a una pregunta interesante? Bien. Y esto es que te tomes un momento para ser un detective de tu propia mente. Bien. No tienes que compartirlo. Eso es solo para ti. Piensa cuál es tu bucle de preocupación más común, sobre qué tema tu mente tiende a crear estas películas de desastre. Es sobre el trabajo, sobre la salud, sobre el dinero. Identifiquen el pensamiento inicial, ese y sí, que es el que suele dar comienzo a todo. Tómense un minuto. Yo también voy a tomar un minuto para descubrir mi easy. ¿Cuál será mi easy? Y seguramente, bueno, va a aparecer algo. ah, Fíjense, es muy importante reconocer este patrón, reconocer este tema recurrente. Es el primer paso para poder decirle a tu corteza prefrontal, gracias por intentar protegerme, pero solo estamos viendo una película.
no es la realidad. Entonces, ¿cuál es tu tema? Aquí está en la diapositiva. ¿Cuál es tu y sí más frecuente? Am, Ahora, si nos quieres compartir tus ISIS, también sería muy interesante. Ya por ahí Maritza nos dice, ¿y si lo hago mal y daño a? ¡Wow! Oye, Maritza, este descubrimiento que hiciste, se lo puedes devolver a tu corteza y le puedes decir, corteza prefrontal, gracias por intentar protegerme, pero solo estoy viendo una película, no es la realidad. Ana dice, ¿y si mis síntomas son reflejo de una enfermedad grave? ¡Wow! Ese es un descubrimiento muy importante. ¿Cuál otro easy usted está descubriendo ahorita? Vuélvase un detective de su mente. ¿Y si no lo logro? ¡Wow! Alicia, eso es poderoso. ¿Y si no lo logro? Bueno, qué bueno que están descubriendo esto, porque es el primer paso para decirle a nuestra corteza, gracias por intentar protegerme. Bueno, muy bien, ahora tenemos una imagen mucho más clara, ¿verdad? De la arquitectura de nuestro cerebro reactivo. Ah, hemos visto el circuito del miedo inmediato, esa reacción ultra rápida de la amígdala, y ahora hemos desenmascarado el circuito de la preocupación, ese bucle que hay entre la amígdala y nuestra corteza prefrontal. Y bueno, el problema, como hemos visto, no es que estos circuitos existan, sino que la mayor parte del tiempo operan de modo automático, sin nuestro permiso consciente. La pregunta que todos nos estamos haciendo ahora es, ok, ya entiendo el mapa de mis circuitos, ¿verdad? Ya. ¿Cómo empiezo a regularlos? ¿Cómo puedo fortalecer la vía lenta? ¿Cómo puedo debilitar el bucle de la preocupación? Y bueno, esta es la pregunta más importante, bien, y vamos a ir, ¿verdad? Vamos a ir a hablar de cómo podamos pasar de la comprensión a la regulación. ¿Le gustaría? Bueno, pues qué bueno. Eso me agrada. Dice Rocío, ¿y si no lo alcanzo? Dice Consuelo, cada situación me manda a un y si se complica. Bien. ¿Estos easy que descubrimos tienen origen en una mala experiencia pasada? Puede ser, porque recuerde que también la amígdala tiene memoria. Y le decía que la amígdala es un regalo de la evolución y ahora las experiencias actuales le han agregado memorias, experiencias adversas. Si a usted de niño no tenía dinero, está esa memoria y el día que abre la cuenta del banco y hay 5 pesos, dice, ¿y si se activa? Claro. Bueno, ¿y si fallo? Me da mucho gusto que usted haya compartido esos easy, porque es eh, un gran descubrimiento, ¿verdad? Todos los días vamos haciendo grandes descubrimientos. Rocío nos dice, ¿y si me equivoco? Exactamente, hay muchos easy, easy. Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro webinar. Vamos a estar haciendo webinars todos los viernes. Está invitado a las 5 de la tarde y en estos webinars iremos colocando las bases de conocimiento que vamos a estar trabajando. Este es tu punto cero si tú vas a participar en el seminario internacional y a partir de ahí vamos a ir explorando. ¿Ok? Bueno, vamos a leer a Margarita. Me acaba de pasar con un tema de estrés con mi hija, me estaba preocupando mucho por la relación amorosa y no podía ni dormir.
Y entonces ya me cayó el 20. Ah, qué bueno, Margarita. Eh, yo le hago saber mis puntos de vista, si no me hace caso de mi parte, ya me liberé de darle consejos y de depende de ella que analice su situación. Y ya duermo mejor. Bueno, muy bien. Yo digo, ¿y si cobré mucho? María Blanca dice, ¿cobré mucho? No, pues cobre. Eh, bueno, me da mucho gusto, le digo. Descubrir esto es fascinante, ¿verdad? Entonces, hemos completado nuestro viaje por esa arquitectura de nuestro cerebro reactivo. Tenemos ya el mapa, sabemos que operamos con dos circuitos principales que a menudo los dominan. Primero, el circuito del miedo inmediato. Aquí está, mire, circuito del miedo inmediato. Y que es esa reacción ultra rápida, subconsciente, gobernada por la amígdala, diseñada para la supervivencia física. Bien. Y luego tenemos el otro circuito, pues que es el circuito de la preocupación, ese bucle que se autoalimenta entre la amígdala y nuestra corteza prefrontal, que es nuestra máquina de simular futuros, que transforma la ansiedad en rumiación. ¿Ok? Entonces, estos son nuestros dos circuitos. El problema fundamental no es que estos circuitos existan, ¿verdad? No vamos a hacer como, ay, tengo un dolor en la mano, me quito el dedo. No, no se pueden quitar, son parte de nuestro diseño biológico. El verdadero desafío es que para la mayoría de nosotros están operando de modo automático, sin nuestro permiso y a menudo hasta en contra de nuestros mejores intereses. Es aquí donde vienen algunas frases, ¿verdad? Que a veces actúan como un bloqueo interno. Bien. Entonces, hay una necesidad profunda que nosotros vamos a explorar si es que queremos pasar a un camino diferente. Y bueno, esto nos lleva a la conclusión más importante de todas. Entender el mecanismo es necesario, pero no es suficiente. Saber por qué tu casa tiene una alarma hipersensible no impide que siga sonando por el humo de una tostada que tú hiciste, ¿verdad? La clave para el bienestar, y eso sí te quiero decir, que si tú solo vives en automático, tienes tres problemas: sufrir, vivir sobreviviendo y tener miedo. El cerebro reactivo no está hecho para la felicidad. ¿Cómo la ve? Si tú vives bajo este esquema, no vas a experimentar el bienestar ni la felicidad. La clave para el bienestar, para la efectividad y para una vida consciente no es eliminar estos circuitos, eso es imposible, sino aprender a regularlos. Se trata de fortalecer esa vía lenta para que nuestra corteza prefrontal nos ayude a simular estados de poder, de gozo, de satisfacción. Nuestro cerebro pensante puede calmar la amígdala en lugar de entrar en bucle con ella. Cerebro reactivo, sufrimiento, dolor, reactividad, supervivencia. El cerebro consciente, ser consciente y elegir, nos abre una puerta a la felicidad. Entonces, se trata de pensar, de ser un simple espectador en nuestra neurobiología. Tú puedes estar observando cómo funcionas y empezar a participar activamente en ella. Y entonces hay unos beneficios de esta regulación y estos beneficios pues son un impacto profundo en nuestra vida, en nuestra profesión, en los niños, en los adultos y en la humanidad. Cuando nosotros aprendemos a regularnos, el impacto es transformador. Bien. A nivel personal, empiezas a ganar capacidad para reducir la reactividad, creas un espacio entre el estímulo y tu respuesta, y en ese espacio reside la libertad para elegir cómo queremos sentirnos, cómo queremos actuar, y esto nos permite darle un significado diferente a nuestras experiencias y
Cada vez que nosotros le damos un significado a algo, se libera una bioquímica diferente, la bioquímica de la felicidad. Esto nos permite disfrutar más del presente. Esto tiene implicaciones muy profundas en la vida, en la salud, en la recuperación, tiene implicaciones profundas en las relaciones personales. Entonces, es muy poderoso aprender a regularnos en la vida personal. Si tú eres un coach, si tú eres un terapeuta, también es fundamental porque dejas de trabajar solamente con la historia y empiezas a trabajar con sus mecanismos biológicos que lo sostienen, dándole herramientas para enseñarles a las personas entre el miedo real, en el que hay que actuar, o la ansiedad fabricada, y ir desmantelando activamente sus bucles de preocupación. Y si tú eres, por ejemplo, un padre de familia, un maestro, un líder, pues es la habilidad maestra. Es la diferencia entre liderar desde la crisis o liderar desde una visión estratégica, desde una visión calmada. Esto le permite a las personas mantener la claridad y quiero decirles algo muy importante. La calma crea estabilidad. La calma crea estabilidad. No es el dinero, no es la pareja que tienes, no, es tu estado. ¿Cómo quieres experimentar algo? Por lo tanto, esto nos abre una gran puerta a la vida. Lo que nos pasó no nos define lo que queremos que nos defina. No nos define nuestro pasado, no nos define si tenemos dinero o no, no nos define la edad, nos define la capacidad de darle significado a este presente. Entonces, ¿les gustaría que en el próximo webinar abordemos cómo empezar a regularnos? Porque hay técnicas comprobadas, muy específicas, que podemos tomar y vivir de lleno como herramientas poderosas de inteligencia que van más allá de solamente pensar, sino integrarlas profundamente en nuestro cuerpo. Bueno, pues hemos llegado al final. Deseo que toda esta información les haya ayudado, si quieren aprenderlo un poco más, les digo, vamos a estar haciendo webinars de los bloques que vamos a estar trabajando en nuestro seminario internacional de inteligencia y el título de nuestra primera sesión el día viernes en la mañana se llama así, del mapa al campo de entrenamiento. Bien, ¿qué vamos a trabajar ahí? Neuroplasticidad, bioenergética, vamos a usar los recursos que ya tenemos, organizarlos, vamos a trabajar un método que se llama Insight System, donde con herramientas muy sencillas poder entrar en modos de regulación. Así es que muchas gracias a todos y nuestro seminario está hecho para cualquier persona, no importa a lo que te dediques, médico, psicólogo, y bueno, va a ser online y también va a ser presencial si nos quieres acompañar y también online si quieres disfrutar así la experiencia. Pues, oigan, les agradezco completamente su tiempo, valoro mucho su esfuerzo y les parece que pues nos veamos por ahí en el siguiente webinar. Esté listo porque le va a llegar el link. Hoy se quedaron muchos afuera. Gracias a todos. Sin embargo, el siguiente paso va a ser el entrenamiento. Así es que están invitados y muchísimas gracias a todos. Si hay alguna pregunta, pues vamos a dejar unos 2 minutos más. Así es que la pregunta final y la más importante será, ¿cómo vas a ocupar esto hoy? Bueno, así es que nos vemos y que pasen una excelente noche y más adelante les iremos informando cuándo nos vamos a ver. Bueno, pues agradecido con todos ustedes.
Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche.